Centro Cristiano Amigos. El día de hoy quiero compartirte una palabra. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Nada más 3, aleluya. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Ok, el día de hoy, antes de iniciar, quiero contarte algo que me pasó. El otro día, hace algunos días ya, estaba acompañando a mi esposa. Fuimos a comprar algunas cosas al tianguis, porque yo no sé si usted sepa, pero hombre que se respeta va con su esposa al tianguis. Yo pensé que las mujeres iban a decir amén, y los hombres también, aunque me vean feo. Es bien padre estar con nuestra esposa. Pero estábamos en el tianguis y mi esposa ya tiene sus lugares donde ella compra las cosas. Y ya sabe a dónde tiene que ir. Y cuando llega a ese lugar, empieza a seleccionar la fruta, lo más bonito, lo mejor, ¿cierto o no? Porque todos queremos comprar lo bueno y lo mejor, ¿cierto o no? Cuando usted va a comprar los jitomates allá al súper, no se va de los más pachichis ni los más aguados, ¿verdad? Se va a comprar el más macizo, el mejor, el más coloradito, el que le va a aguantar un buen rato, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Y cuántos creen que Dios habla en el tianguis? ¿No cree usted que Dios habla en el tianguis? ¿Sí? Alguien le ha hablado en el baño, y está peor ahí la cosa, ¿verdad? Pero Dios también habla ahí en el baño. Y yo estaba en el tianguis y empecé a ver cómo mi esposa seleccionaba la fruta, seleccionaba las verduras, seleccionaba lo que íbamos a necesitar para la semana. Y fue cuando el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida y a mi corazón. Normalmente cuando nosotros vamos de compras queremos comprar lo mejor. Queremos comprar lo mejor. Yo dije que queremos comprar lo mejor. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Martín, ¿por qué crees que te escogí a ti y te compré? Y eso me llegó a mi mente, a mi corazón, a lo más profundo de mi ser. Y yo me acuerdo que mientras mi esposa ahí agarraba los jitomates y todo lo que necesitábamos, empecé a recapacitar y empecé a pensar. Yo decía, ¿qué fue lo que Dios vio en mí? Porque honestamente, en mí no había y no existía nada bueno. Pero yo no sé, a lo mejor en ti sí. Pero si estás como yo y te has hecho esta pregunta, creo que esta palabra es para ti y para mí el día de hoy. ¿Está listo para recibir esa palabra? ¿Sí? Y si ha hecho esta pregunta, ¿qué es lo que Dios ha visto de mí? ¿Qué es lo que Dios vio en mí para poder comprarme, para poder escogerme, elegirme? A lo mejor no era lo más vistoso, no era lo más bueno, porque no éramos buenos y no somos buenos, porque bueno solamente hay uno, dice la palabra de Dios, y es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que Él vio en nosotros? Y el día de hoy quiero compartirte esta palabra con el título Los elegidos. Diga conmigo, los elegidos. Y acompáñame por favor en tu Biblia. Si traes Biblia física, ábrela. Si traes Biblia electrónica, préndela. Si no traes Biblia, descárgala en tu celular o cómprate una y hay en la librería. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer. Si no, aquí están en las pantallas. Abre tu Biblia ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer la palabra de Dios. San Juan 15, versículo 16. Voy a utilizar la nueva traducción viviente. Permítame que esto me abra aquí. Aleluya. Listo. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí,
yo los elegí a ustedes. Diga conmigo, Él me eligió. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y bueno, encontramos en esta palabra que hemos sido llamados al reino de Dios con un propósito. Hace 15 días yo te predicaba y te comentaba que el propósito no existe por nuestra causa o por tu causa, que el propósito no existe por ti o no existe por mí, sino que tú y yo existimos por un propósito, porque Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había seleccionado, Él ya había pensado en nosotros, es más, ya estabas en su corazón. Y no es casualidad que tú estés aquí o que tú hayas sido manifestado en este mundo. No hay para nadie ninguna casualidad, sino que hay propósitos. En Dios no existen casualidades, existen propósitos. Y cada uno de nosotros estamos aquí, amada familia, por un propósito. Porque Dios designó a cada uno un llamado y un propósito. Pero hay muchas personas, escucha eso, hay muchas personas que desfilan por las iglesias, que están en las iglesias 1, 2, 3, 5 años, pero que pasa el tiempo y después ya no están. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Conoces gente que estuvo en la iglesia y que ahora ya no está? Yo conozco a muchas personas, desgraciadamente. Y no solamente pasa aquí, sino que en muchas iglesias la gente desfila, la gente entra, pero sabes, hay un problema en la vida del ser humano que carece de conocimiento acerca de su propósito. Que hay muchas personas que no saben, que no entienden por qué Dios los escogió y por qué Dios los llamó. Sabes, Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí, pero no solamente para que vengamos los domingos a las 12:30 del mediodía y nos sentemos en una silla, escuchemos una buena predicación, pasemos un buen tiempo en su presencia, cantemos algunas canciones bien chidas, bien movidas, o que a lo mejor rodemos 2 o 3 lagrimitas. No solamente para eso nos llamó Dios. Dios no solamente te llamó a ti para que estés sirviendo allá en la puerta. Dios no solo te llamó a ti a lo mejor para estar cantando, para estar tocando el piano, para estar tocando la guitarra, para estar evangelizando. Dios no solamente te llamó para eso, aunque es parte de nuestro llamado, es parte de nuestro propósito. Pero debemos de entender, amada familia, qué es verdaderamente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, hacia dónde vamos a caminar, qué es lo que vamos a hacer y qué espera Dios de nosotros. Aquí en este pasaje dice que Dios espera de nosotros fruto que permanezca. Diga conmigo, fruto que permanezca. Pero hay muchas personas que desgraciadamente no saben o no entienden por qué Dios los eligió. Y por eso no entendemos el propósito de Dios. Se nos hace cómodo y se nos hace una costumbre. Hoy es domingo, hoy es día de ir a la iglesia, hoy es día de estar en la iglesia adorando. Pero entre semana, ¿qué podemos hacer? ¿O qué estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Te has preguntado esto? Hay mucha gente, amados, hay mucha gente que ha pasado años y años y años de su vida haciendo lo que Dios no le pidió que hiciera. Hay gente que vive haciendo lo que Dios nunca le pidió que hiciera. ¿Va a una iglesia? Sí. ¿Está en una congregación? Sí. Pero desconoce su asignación, desconoce por qué Dios lo escogió. Y hoy quiero compartir contigo eso que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón
acerca de por qué Dios me eligió, qué fue lo que Dios vio en ti y en mí, que nos rescató, que nos compró, que nos alineó a su propósito, pero que ahora a ti y a mí nos corresponde caminar hacia ese propósito. Pero hay muchas cosas que nos distraen y nos impiden el poder caminar hacia ese propósito. Y tal vez en tu caminar diario tú puedes decir, bueno, es que pues yo voy a la iglesia, yo trato de buscar a Dios, yo no le hago mal a nadie, con lo que yo hago, pues yo no le hago mal a nadie. ¿Sabes? Cuando una persona, escucha, cuando una persona habla acerca de esto, yo no le hago mal a nadie, ¿sabes? Tiene un gran problema. Porque cuando alguien dice, yo no le hago mal a nadie, está poniendo su voluntad, su deseo y su decisión por arriba del plan de Dios para su vida. No sé si me estoy explicando, porque es su voluntad y no es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, ahora no son tus deseos, ahora no son tus pensamientos, ahora tienen que ser los pensamientos de aquel que te compró, de aquel que te restauró. Y es importante entonces entender, amados, que en la eternidad alguien tomó la decisión de amarnos. Que en la eternidad alguien tomó la decisión de tomarnos en cuenta. Que alguien en la eternidad se dio a la tarea de buscarnos allá afuera, donde estábamos perdidos, donde estábamos en pecado. Alguien se dio a la tarea de encontrarnos y llamarnos para ser parte de su reino. Alguien puede decirle, gracias, Señor, porque soy parte de tu reino. Gracias porque tú me llamaste. Gracias porque tú me rescataste. Pero yo te voy a decir algo. Eso no es de a gratis. Dile al que está a tu lado, no es de a gratis. No estamos aquí de a gratis. Estamos aquí con una asignación y estamos aquí con un llamado. Pero si tu situación es que tú no sabes por qué el Señor te eligió, por qué el Señor te llamó, por qué estás inclusive en una iglesia, tal vez seas tu primera vez, tu segunda vez, tal vez te trajeron a fuerzas, tal vez tu papá y tu mamá te dijeron, si no vas a la iglesia no vas al antro. Yo no sé por cuál motivo tú estés aquí, pero lo que sí sé es que no hay coincidencias, que Dios está aprovechando cualquiera de las oportunidades que Él tiene para decirte, te escogí, te llamé con un propósito y con una asignación. Y estás aquí por una oportunidad que Dios te está dando, por una oportunidad que el cielo nos está dando. Estamos aquí por eso. No estamos por casualidad. Y sabes, si a veces tú tienes por costumbre el estar en una iglesia, solamente por costumbre, bendice a Dios por esa costumbre. Pero sabes, que esa costumbre se convierta en una necesidad. ¿Te acuerdas que te compartí hace algunos días lo que es un anhelo y lo que es una necesidad? ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Señor, perdónalos, nada más 3 se acuerdan. Aleluya. Pero debemos de entender, amados, que Dios dio todo por nosotros. Dio todo porque Él nos eligió, Él nos escogió. Y sobre eso quiero poner esta plataforma para que de ahí partamos. Dios lo dio todo y Dios espera también todo de nosotros para cumplir la asignación que Él nos ha dado. Pero cuando no conocemos, cuando no tenemos una dirección, cuando no sabemos hacia dónde vamos a ir, cuando no conocemos lo que Dios quiere para nosotros, estamos titubeantes, no sabemos para dónde ir.
Es más, ¿cuántos planean unas vacaciones familiares que están planeando desde años antes, pero se llega el día de salir de casa, de salir de vacaciones y no sabe a dónde ir? ¿Alguien le ha pasado? No, ¿verdad? Yo creo que todos planeamos y todos tenemos ahí un recorrido, tenemos una ruta, sabemos a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estamos partiendo de aquí, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Pero hay mucha gente que desconoce esto. Y hoy quiero que entendamos que Dios nos escogió, Dios nos llamó. Dice Isaías 41:9 que Él nos llamó desde los confines de la tierra, diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. ¿Sabes? No hay persona que quede fuera del amor de Dios. Dios te ama. Dios ama aún al más vil pecador. Y nadie queda fuera de su plan y de su propósito. Desgraciadamente, hay muchas personas, hay muchos seres humanos que una vez que Cristo los eligió, que una vez que Cristo los escogió y los sacó del pecado, no le encuentran sentido a su llamado y regresan a donde Dios los sacó, o regresan de donde Dios los sacó. Y ese es un problema de muchas personas, porque no le encuentran el sentido al llamado de Dios. Hay muchas personas que no le encuentran sentido a su vida. Pero en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26 al 29, habla acerca de estas personas. Pero yo sé que no lo voy a leer porque no es hacia donde quiero llegar. Pero lo que sí quiero hacer es que recapacitemos y pensemos lo que Dios quiere de nosotros. Que no importando nuestro pasado, que no importando cómo tú eras en el hombre viejo, no importando cómo te portaste, Dios te tiene aquí. Es más, no le importa cómo te estás portando. Dios te tiene aquí, pero sí quiere que haya una transformación, que haya un cambio en tu vida de aquí en adelante para que cumplas la asignación y el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿cómo yo puedo entender? Yo puedo saber para qué estoy aquí? Escucha, mientras tú no descubras por qué estás aquí, tarde o temprano te pueden sacar de aquí. Mientras tú no descubras por qué Dios te tiene aquí, tarde o temprano algo te puede sacar de aquí. Porque no sabes por qué estás aquí. Porque no sabes por qué Dios te llamó. Por qué te escogió. Ahora, vamos a descubrir por qué estamos aquí. Y lo primero para descubrir por qué tú y yo estamos aquí, por qué Dios nos llamó, es que debemos entender y aceptar nuestra nueva identidad en Cristo. Tú debes de entender que ya no eres el mismo. Que cuando llegó Cristo a tu vida, hay un antes y hay un después de Cristo. Así como las fechas, nuestro calendario, ¿no? Vemos las fechas y antes y después de Cristo. El problema de muchas personas es que reciben a Cristo, es que conocen de Cristo, pero no hay un antes y un después. Y no porque sea problema de Cristo, es porque es problema de nosotros. Porque no hemos entendido, amados, ahora nuestra nueva identidad como hijos de Dios. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, gracias porque yo soy tu hijo.
Pero sabes, debe de haber un antes y un después. Hay muchas personas en la iglesia, en otras iglesias, que están con un pie adentro y otro afuera. Les decía en la mañana, hay muchas personas que los domingos, aleluya, y de la semana que cada quien agarre la suya. Porque somos de doble ánimo. Un día estamos, otro día no estamos. Y debemos de morir, amados. La Biblia dice que debemos de morir al viejo hombre, que somos sepultados juntamente con Cristo, pero también resucitados a una nueva vida. Debe de haber una diferencia para entender, amados, y para poder descubrir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir practicando las mismas cosas. ¿Sabes? Para mucha gente, lo más importante a lo mejor es andar en fiestas, andar en bares, viven para eso, andar delinquiendo, andar pecando. Para ellos eso es lo atractivo, eso es para lo que viven. Pero un hijo de Dios no vive para esas cosas, sino que vive para honrar y para glorificar al Rey de Reyes, aquel que lo compró, aquel que lo restauró, aquel que le dio comunión con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, muchas veces anteponemos tantas cosas. Decimos, es que hoy no voy a ir al servicio porque tengo un compromiso. Es que ya me había echado un compromiso. ¿Sabes? Eso denota en dónde está nuestro corazón. Porque honestamente, amados, mi compromiso mayor, mi devoción mayor, mi entrega mayor es para aquel que pagó todo por mí. ¿Cómo yo puedo decir, si ahora que estoy en Cristo, es que tengo un compromiso y no puedo estar, no puedo servir, no puedo llegar? ¿Con quién entonces estás comprometido? Están muy callados. A lo mejor muchos están diciendo, ¿por qué vine? ¿Por qué el pastor se fue para allá? ¿Cierto, pastor? Les amamos. Pero ¿sabes con quién estamos comprometidos? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y no puedes, escucha, no puedes saber la voluntad de Dios si tú no estás comprometido con Él. ¿Cuántos dicen amén? No más 3 o 4. Pero no podemos, amados, descubrir nuestra asignación, nuestro llamado, para qué Dios nos escogió, si no estamos comprometidos con Él. Si nos ganan más otras cosas, si vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, a la naturaleza del viejo hombre, si queremos estar allá afuera. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, Señor, quítame las ganas de pecar. ¿Sabes? Las ganas de pecar no se te van a quitar, ni Dios te las va a quitar. Escucha esto, porque dice la palabra de Dios que las obras de la carne se dominan, que Dios te ha dado dominio propio. Y aunque te den ganas de irte para afuera, tú debes de decir, Señor, no. Aunque te den ganas de pecar, tú tienes que decir, no.
aunque te den ganas de ir a ver pornografía, tú tienes que decir no. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy comprometido con alguien que me escogió, que me limpió y que vive dentro de mí. Y yo debo de honrar y glorificar y darle gloria a aquel que vive dentro de mí. Vamos, dáselo fuerte. El apóstol Pablo, escucha, decía: ya no vivo yo, ya no vivo para mis propios deleites, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo yo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es verdad, somos carne, tenemos tentaciones, sí. Pero mayor es el que está en nosotros, y lo que ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, que nos da fuerza, nos da poder para seguir adelante. Alguien que glorifique al Señor y alguien que le diga: Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Nuestra naturaleza, amados, ahora nuestra nueva identidad no es ser como los de allá de afuera. Pero muchas veces, amados, hay gente que vive el cristianismo, que vive el evangelio de Dios, pero todavía en la naturaleza del hombre viejo. Hay muchas veces que nos dejamos llevar por lo que vemos. Y hoy en día, amados, somos distraídos por tantas cosas. Hay tanto entretenimiento en la palma de nuestra mano, en nuestro teléfono. Hay tantas cosas que nos distraen del llamado de Dios. Y con nuestros propios ojos, amados, nos desviamos. Pero si hay algo que te desvía por tus ojos, ten cuidado. Porque lo que te desvía tus ojos, eso mismo te puede hacer perder tus ojos. ¿Cómo está eso? Pregúntale a Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón andaba viendo filisfeas. ¿Se acuerda? Sansón andaba viendo las hijas de los filisteos. Andaba viendo lo que no debía. Tenía una asignación, sí. Dios lo había escogido, sí. Pero andaba viendo lo que no le convenía. Y eso que vio que no le convenía fue lo que le sacó los ojos. Amados, ¿sabes? Dios no está jugando a la iglesita. Dios nos dio una asignación. Dios nos dio un llamado. Y Dios está esperando de ti y de mí que llevemos fruto. Que hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Dios ya hizo lo que a Él le corresponde. Y sabes, esto que yo te estoy hablando no es religión. Tal vez tú puedas decir: pues qué persinado el Martín, o sea, el santo. No, es que no es eso, amados. Porque aquí no predicamos una religión, aquí predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara y dice que para nosotros entender nuestra asignación debe de haber una transformación en nosotros, debe de haber un cambio en nosotros. Porque de otra manera, ¿qué chiste tiene o qué gracia tiene que Cristo haya venido a morir por nosotros y que su sangre que nos limpia de todo pecado, qué gracia tiene si nosotros vamos a ser los mismos? No podemos ser los mismos, no podemos ser igual. Necesitamos ser diferentes para poder entender nuestra asignación.
El apóstol Pablo, él es categórico y tenemos un claro ejemplo de vida de él, de transformación. Porque dice la Biblia en Hechos 9, rápidamente te lo digo, que Pablo iba hacia la ciudad de Damasco a perseguir a los cristianos, a perseguir a la iglesia en nombre de la religión. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, que estaba agradando a Dios, porque él conocía de la ley, él conocía la Torá, él era un maestro, estuvo con los mejores maestros, fue instruido a los pies de Gamaliel y él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero cuando iba hacia Damasco, se le apareció el Señor Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y más adelante el Señor le dice a un hombre, le dice: ¿sabes qué, Ananías? Ve a la calle derecha, ahí está un hombre llamado Saulo, y ve y dale este mensaje. ¿Y sabes cuál fue el mensaje? Se levantó Ananías y fue y le dijo: hermano Saulo, el Señor me envió que ponga tu mano para que recibas la vista. Y el mensaje de Dios para este Saulo, en Hechos, en el capítulo 9, versículo 15 y 16 dice: y el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido. Mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Te tengo noticias. Tú y yo somos instrumentos elegidos para llevar las buenas nuevas a reyes, a principales, a toda la gente, a todos los confines de la tierra. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? El día de antier me pasó algo. Normalmente voy a trabajar y tomo el tren, la línea 3. E iba meditando precisamente en la mañana en esto. Y le digo a mi esposa: iba parado, pero no iba dormido. Y me pasé de estación. Y ya cuando acordé ya de tren llegando a la siguiente estación, no les voy a decir en cuál, a la siguiente estación donde ya yo debería de haberme bajado, y ya iba hacia la otra. Entonces ya iba tarde, y lo que hice fue que me bajé rápido y me crucé el andén para tomar otra vez el tren de regreso. Y en cierta manera me molesté, y yo dije, me di un sopapo y dije: ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Tantos años que ya sé, y yo en mi mente decía: vengo en el segundo piso y luego baja, y es la estación donde yo debo de bajarme, y seguí en el túnel, todavía otra estación más adelante. ¿Puede usted creer que eso? Tomé el tren de regreso, me bajé en la estación correcta. Pero ¿sabes? A lo que voy es lo siguiente: cuando yo salgo de la estación, veo a un señor, a un hombre de la tercera edad, en una silla de ruedas, que estaba batallando ahí, que iba hacia una dirección. Y en ese momento algo me llamó y me dijo: acércate, así como Felipe con el eunuco, ¿se acuerda? Y yo dije: santo Dios, pero ya es bien tarde, me pasé una estación, Señor, me van a regañar. Acércate. Y me acerqué con el hombre y le dije: ¿necesita un ride? Y ella me dijo: sí, pues vámonos. Y ahí lo llevo, amados. Y ahí voy yo caminando con mi silla de ruedas, llevando a este hombre. Iba al DIF y le pregunté, empecé a platicar con él. Y me contó su historia, por qué él estaba así. Y bueno, no les voy a decir todo lo que me comentó porque el tiempo apremia. Pero lo último que me dijo es: ¿sabes? Dios te mandó.
Dios te bendiga y Dios te pague por lo que tú estás haciendo. Cuando tú sabes tu asignación, cuando tú sabes para qué Dios te llamó, cualquier oportunidad es buena para predicar el mensaje de Dios. Saulo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Amados, es el tiempo que nosotros desarrollemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. No solamente que estemos en este lugar, no solamente que vengamos a una iglesia, sí, qué padre, y debemos de congregarnos, pero también necesitamos, amados, hacer nuestro trabajo. Saulo tuvo que dejar de vivir, Saulo tuvo que dejar de pensar como Saulo, tuvo que dejar de actuar como Saulo para dar lugar a que se levantara Pablo, el apóstol de Jesucristo. Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un proceso para que de un Saulo se levantara un Pablo. Yo te pregunto, ¿eres Saulo o eres Pablo? Porque hay mucha gente, amados, que desarrolla y vive una religiosidad, vive en una religión. ¿Sabes? La religión no es nada más que un invento del hombre para tratar de agradar a Dios. Jesucristo no vino a establecer una religión. Jesucristo vino a establecer una relación con el Padre. Vino a establecer su reino. Pero ¿sabes? La religión, escucha bien, la religión trunca tu relación con Jesús. Si tú estás viviendo en una religión, hoy yo te invito que dejes tu religión a un lado y construyas una relación con el Padre, para que conozcas tu verdadera identidad, tu verdadero propósito, para qué Dios te llamó, para qué Dios te escogió. Y número 2, necesitamos, amados, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Diga conmigo: mi manera de pensar. Necesitamos de pensar como hijos de Dios. Necesitamos de pensar. Ahora dice la Biblia que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y nuestro pastor nos enseñaba hace algunos días que como pienso, siento, y como siento, actúo. Pero muchas veces, amados, nuestros pensamientos no están conectados con los pensamientos de Dios, porque andamos pensando otras cosas. Tal vez alguien ande pensando en las muchachonas. Tal vez alguien ande pensando en los muchachones. Tal vez alguien ande pensando en otras cosas. Y que necesitamos dejar nosotros, amados, la vida del viejo hombre y vivir solamente para Él. Sentir como Cristo, pensar como Cristo y actuar como Cristo. Esa es nuestra asignación. Pensar como Él, actuar como Él, ser como Él. Pero yo no sé. ¿Te acuerdas que hace poco te prediqué y que les dije que alguien me había dicho, no te voy a decir el nombre, pero la estoy viendo aquí, te hace falta Jesús? Nos hace falta, amados, pensar como Él, sentir como Él, actuar como Él. Que nuestras prioridades sean las de Él y no las nuestras. Que querramos lo que Él quiere, que sintamos lo que Él siente. La Biblia dice que Él sintió compasión por todas las personas, porque las veía como ovejas que no tienen pastor.
Necesitamos renovar, decirle al Espíritu Santo que renueve nuestros pensamientos, porque muchas veces hay pensamientos de odio, hay pensamientos de fracaso, hay pensamientos de un montón de cosas, menos pensamientos de bien que vienen de parte de Dios. Y nuestro entorno tiene que cambiar, porque ¿cómo cambia nuestro entorno si no cambiamos nuestra manera de pensar? Porque si no cambian nuestros pensamientos, nuestras acciones no cambian. El arrepentimiento, escucha, amados, el arrepentimiento es cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque de otra manera solamente es remordimiento. Pero necesitamos, amados, arrepentirnos de las cosas que antes hacíamos, de nuestras debilidades, y volvernos a Dios y decirle: Señor, acepto tu asignación, acepto lo que tú quieres de mí. Pero mientras nosotros, amados, nuestro pensamiento no esté alineado al pensamiento de Dios, difícilmente entenderemos para qué hemos sido llamados, para qué nos escogió Dios. Diga conmigo: un cambio de mente. Me urge un cambio de mente, porque yo necesito entender para qué Dios me llamó. En Romanos dice la Biblia que no nos dejemos llevar, que no nos amoldemos a este mundo, a esta cultura. Y cuando la Biblia habla acerca de este mundo, se refiere a la cultura, se refiere a todas las cosas de allá afuera, sino que debemos de renovar nuestro entendimiento para que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad, querida familia, la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Pero necesitamos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Jesús le dijo al Padre: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no sé si tú estás dispuesto en esta tarde a decirle: Señor, que se haga mi voluntad y no la mía. ¿Hay alguien valiente aquí que pueda decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Vamos, díselo: Señor, que se haga tu voluntad y no. El Espíritu Santo está escuchando. Y yo creo que a partir de esta tarde la voluntad de Dios se cumple en tu vida, y que tú te vas a alinear en el nombre de Jesús a la asignación que Dios te ha dado, a la asignación que Dios creó para ti. Por eso te escogió, por eso te llamó, por eso te compró. Pero necesitamos, amados, alinearnos, morir a nosotros. El Saulo era perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Pero una vez que tuvo ese encuentro con Dios, que su vida fue transformada, que murió al viejo hombre, él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amados, te tengo noticias. Dios nos creó a ti y a mí. Dios nos escogió a ti y a mí para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor y le diga: gracias, Dios. Ponte de pie, quiero terminar con esto. Necesitamos vivir un proceso. Saulo, para llegar a ser Pablo, tuvo que tener un proceso. Y el proceso te acerca, escucha, el proceso te acerca al cumplimiento de tu propósito y de tu asignación. El proceso te abre la visión
y el entendimiento de quién eres tú y quién es Dios. Ese es el propósito del proceso. Y hay gente que está en un proceso para llevarlo a otro entendimiento. Pero tristemente, amados, cuando la gente no tiene ese entendimiento de por qué Dios lo llamó, de por qué Dios lo rescató, en vez de vivir propósitos, está viviendo consecuencias. Y hace poco nuestro pastor nos predicaba: no le llames proceso a la consecuencia de tu pecado o de tus errores. ¿Recuerdas? Para nosotros llegar a entender, para que tú puedas entender por qué Dios te llamó, necesitas entrar a un proceso para que entiendas quién eres tú y quién es Dios. Yo no sé cómo esté tu situación, si en tu alrededor estés cumpliendo la asignación o el llamado de Dios para tu vida. Yo te decía hace un momento, necesitamos morir a nuestro propio ego, a nuestros deseos, a nuestra carne. Necesitamos morir a ello y poder decir como Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero también debe de haber una renovación en nuestra mente, una renovación de pensamiento que me haga hacer las cosas de diferente manera. Hay mucha gente que quiere vivir en la iglesia, que quiere vivir el camino de Dios, viviendo como anteriormente lo hacías. ¿Sabes qué? Eso no pasa. Dios no quiere que vivamos así. Dios no quiere que tengamos una vida light. Ahorita ya todo es light, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Imagínate que Dios fuera como tú y como yo. ¿Dónde estaríamos? ¿Sabes? Tan grande fue su amor. Hace rato lo cantábamos. Es más, vénganse los de la alabanza, vamos a cantarlo otra vez. Él nos amó tanto, Él te amó tanto a ti y a mí. Él te escogió. Y hemos escuchado muchas veces que lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, sino que fue el amor por ti y por mí. Y todo esto porque Él tiene un plan y un propósito y una asignación para tu vida. Pero necesitamos, amados, nosotros ser diferentes. Que no tengamos las mismas actitudes, que no tengamos las mismas acciones, que los que están a nuestro alrededor verdaderamente vean que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo ahora vive en nosotros. Yo no sé si tu esposa pueda dar testimonio, yo no sé si tu esposo puede dar testimonio de que Cristo vive en ti. Pero si falta algo, amados, necesitamos alinearnos para que los demás vean que verdaderamente Cristo vive en nosotros y que estamos cumpliendo la asignación, que estamos cumpliendo el llamado. Porque de otra manera, amados, solamente son emociones. Diga conmigo: emociones. Hay tanta gente en las iglesias emocionados. No se me distraiga. Que lo que nosotros estamos viviendo, amados, en este lugar, que lo que tú estás viviendo en este lugar no sea por solamente una emoción, sino que sea por una convicción de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de los que te rodean. Porque esa es la asignación de Dios. Que tú y yo seamos luz en medio de la oscuridad. Y Dios quiere que seamos diferentes, que tengamos una nueva vida. Yo no sé si no te has cansado de vivir
esa vida de ataduras, de amargura, de depresión, de tristeza, de ansiedad. La gente vive deprimida, vive ansiosa, vive en estrés, vive en tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no se ha conectado con el propósito para su vida. Por eso hay tanta gente que al no encontrarle sentido a su vida, buscan la puerta fácil, buscan la salida fácil. Hay mucha gente en las iglesias que busca lo fácil porque no encuentra esa conexión. Pero yo hoy quiero orar por ti. No sé cómo esté tu vida, pero Dios sí la sabe, tú la sabes. Tú sabes qué es lo que necesitas. Así es que cierra tus ojos y levanta tus manos en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado y tú sigues llamándonos, Señor, a que cumplamos la asignación y el propósito que tú tienes para nosotros. Señor, perdónanos porque nos hemos desviado y porque nos hemos, Señor, entretenido, Señor, en otras cosas. Señor, hemos vivido con costumbres que ya no debemos de vivir. Hemos hecho cosas que ya no debemos de hacer. Señor, ahora somos nuevas criaturas, somos nuevos en ti. Tú has hecho nuevas personas en nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder entender el llamado que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder desarrollar, Señor, esa asignación que tú tienes para nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú los escogiste. No sabemos qué fue lo que viste en nosotros, porque no había nada bueno en nosotros, pero ahora tú nos has justificado, ahora tú nos has llamado, ahora tú nos has dado una nueva identidad, ahora tú nos has hecho tus hijos. Señor, ayúdanos a corresponder lo que tú hiciste por nosotros, en entregarte todo lo que está en nosotros para cumplir, Señor, la asignación. Señor, si alguno de los que está aquí no tienen claro para qué tú lo llamaste, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, para que en este momento tú le des claridad, tú abras sus ojos espirituales y que él entienda para qué ha sido llamado, para qué ha sido rescatado, para qué ha tenido esa comunión con el Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Centro Cristiano Amigos.